Cuota del apartamento, cuota del carro y este fin de semana, ¿qué? ¿Puente? ¿O la cuota para chino? No, yo creo que puente. Un inmenso saludo a todos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro programa. Hoy hablaremos de un tema que sí tiene muchísima carreta, que es relacionado con los alimentos. Acompáñenos en esta nueva entrega. Si tiene dudas o si quiere aclarar más situaciones respecto a este tema, aquí en La Letra Sin Carreta. En ese escenario donde nos encontramos es donde más llegan las solicitudes o las preguntas sobre el tema de alimentos. Hace parte de los consultorios jurídicos donde la universidad es donde día a día, de manera gratuita a los estudiantes, les dicen a las personas que van a consultar qué es el tema de alimentos y cómo lo pueden regular. Hoy haremos un poco de eso. Diremos qué es el tema de alimentos, un tema general. ¿Qué es? Para no seguir con la carreta, ¿qué son alimentos? Los alimentos es un compromiso o una obligación que la ley le pone a ciertas personas a favor de otras en virtud de una relación que las une. ¿Cuál es esa relación que las une? Pues no es otra que la familia. ¿Y cuáles son esas personas que están obligadas con las otras? Los hijos con los padres con los hijos, los esposos entre sí, los compañeros permanentes en unión libre entre sí, están obligados a proveerse alimentos. Y esto es muy lindo cuando la familia funciona de forma normal. Los problemas con el tema de los alimentos arrancan es cuando la familia se fragmenta o la familia se fractura. ¿Cómo así? Claro, los alimentos siempre están ahí, la obligación siempre está ahí. Lo que pasa es que cuando la familia funciona bien, pues no se nota. ¿Por qué? Porque mamá y papá trabajan, llevan el sustento y de ese sustento todos viven. Pero cuando eso no pasa y papá y mamá se van, entonces nos empezamos a preguntar quién va a responder por eso que antes hacían de forma conjunta. Alimentos, entiéndase, no solamente la comidita. Los alimentos incluyen el vestuario, la educación, obviamente la alimentación, la salud y todo aquello que necesita el ser humano para desarrollarse. No solamente desde que es pequeño, porque como veremos más tarde, también lo necesita para terminar una vida digna, como cuando son adultos y deben reclamarle a sus hijos esta prestación. Es decir, que estamos frente a una obligación de carácter personal, es decir, compromisos familiares, sin los cuales no asistiría esta obligación de proveerse y ayudarse los unos a los otros. Y ahora entonces nos vamos a concentrar qué sucede cuando esa relación se fracciona y cómo están los compromisos una vez los padres ya no están juntos respecto a ellos mismos y a ellos con sus hijos. El rollo de todo esto comienza cuando usted decide tener familia. Sí, efectivamente, la familia, como dijimos, en unión libre o en matrimonio, tal cual lo dijimos en el capítulo anterior. Cuando esa familia se rompe, se fractura, entonces empiezan a preguntarse unas cosas como, si tiene niños, ¿qué va a pasar con él? ¿Con quién va a vivir? ¿Quién le va a pasar aquello que necesita para su sostenimiento? Y entonces usted cree que porque lo deja con la mamá o porque lo deja con el papá y usted se va, usted no tiene obligaciones. No, señor, usted sigue teniendo los compromisos, eso nunca lo va a perder. Y entonces aprovecho para meter una cuña. Cuando usted dice que se va y que si usted está muy molesto con él o con ella, le va a hacer perder la patria potestad del niño, eso es un error. Lo que usted puede hacerle perder es la custodia. Aclaración, patria potestad es la facultad o es la capacidad que usted tiene de representar a su hijo, es decir, ir a la reunión de padres de familia, si el niño tiene algunos bienes, que usted sea el que los administre y ese tipo de cosas. La custodia es el cuidado personal, es tenerlo ahí, es dirigirlo, es guiarlo, es educarlo, es vestirlo, es darle un estilo, por ejemplo, de su corte de cabello, de su forma de hablar, de ser respetuoso, ese tipo de cosas, y elegir la educación para él. Entonces, nunca se refiere a que le va a hacer perder la patria potestad porque eso solo lo hace la ley y un juez. Usted lo que puede hacer es pedir la custodia. Dicho eso, pues aquel que se queda con la custodia, con el cuidado del niño, inicialmente le va a responder por todos sus gastos, pero va a llegar un punto en que va a decir, oiga, ¿y este otro señor o esta otra señora qué? ¿No me va a ayudar con nada? Pues claro que le tiene que ayudar, porque la obligación de los padres con sus hijos nunca termina, salvo que cumpla la mayoría de edad o que cumpliéndola siga estudiando hasta los 25 años. Pero el resto la relación va a seguir y la obligación o el compromiso de ayudarlo va a seguir. Como ese compromiso sigue, como esa obligación sigue, pero ya no están ustedes para ayudarse y para comunicarse de la forma fluida como lo hacían cuando estaban viviendo y cuando estaban casados, sino que ahora la comunicación es un poco más cortada, entonces eso hay que ponerlo en un papel. ¿Y cómo se pone en un papel? Pues fácil. Les tocará verse una última vez para ir a conciliar quién se queda con la custodia del menor y aquel que no la tiene con qué va a aportar. Ojo, el hecho de que usted se quede con la custodia, es decir, con el cuidado del niño, no quiere decir que usted no va a pasar alimentos. No, señor, usted también tiene que pasar alimentos. ¿Por qué?
porque la custodia es porque el pago de los alimentos es de parte de los dos. Una parte de los alimentos es el cuidado personal del niño, que lo va a tener uno de los dos, pero eso no es todo. Hay que complementarle con lo que ya dijimos, alimentación, vestido y demás. Es decir, eso se suma y se va a cuantificar, es decir, se le va a poner una suma de dinero, póngale 800.000 pesos. Y va a tener un discriminado de qué debe ser cada uno de esos bienes y cuánto va a sumar cada uno de ellos y dividir en dos. Y el cuidado obviamente también tiene un aporte importante en este proceso de cuentas. Entonces, si llegamos a un acuerdo, se pone en un documento que se puede hacer una conciliación ante un centro de conciliación, ante una comisaría de familia o incluso lo podemos hacer ante un notario. Si no hay acuerdo, entonces a uno de los dos le toca ir donde un juez, contratar un abogado de familia para que el juez defina la custodia del menor, es decir, con quién se queda y defina cuánto tienen que aportar los padres para el sostenimiento del menor. ¿Cuál es la sugerencia? Que lo hagan a través de un acuerdo de voluntades, es decir, que vayan a un centro de conciliación o a una comisaría de familia y no se vayan a un juzgado, porque primero eso es un proceso muy largo. Y segundo, si fijan una cuota a cargo de uno de los dos, pues adivine, eso va a ser retroactivo, entonces ya no le va a tocar pagar la cuota desde el comienzo, sino todo lo que se acumuló durante el tiempo del proceso y fácilmente pueden ser 20, 30 millones de pesos que usted tal vez no pueda tener para el pago de una vez. Y ya que hablamos de eso, entonces digamos, bueno, ¿y entonces de cuánto es la cuota? Y la cuota dependerá de la capacidad económica que tenga cada uno de los padres del menor. ¿Cómo así? ¿Sí? Si usted tiene una capacidad económica modesta, pues su cuota será modesta. Si usted tiene una capacidad económica amplia, pues su cuota va a ser amplia. Entonces en la práctica uno que ve, cuotas de 20.000 o 30.000 pesos que dan vergüenza, porque no debería ser, y cuotas de 2,5 millones, 3,5 millones de pesos, que a veces tampoco deberían ser porque resultarían exageradas. Entonces usted puede ser estrato 2, estrato 3, tener un niño y entonces el que tiene la custodia dirá, no, pues ya que el papá le va a pasar, entonces metámoslo al colegio más caro de Bogotá, ¿qué carajo? No, porque tiene que tener en cuenta cuánto es lo que tiene la persona que tiene que pasar de capacidad económica para darle al menor. Entonces no crea que solo una de las partes debe dar, no, eso es de los dos. Bien, dicho esto entonces, no exagere cuando pida fijación de cuota y tampoco se minimice que no tiene plata y que no puede dar, porque así no tenga, la ley presume que usted para vivir por lo menos necesita el mínimo. Y en el caso de alimentos, el 50% de ese mínimo es lo máximo o es el tope que puede usted darle a ese menor. Y si tiene varios hijos, pues se divide ese 50%. De estos porcentajes y de las sanciones, cuando usted pacta alimentos y no cumple, hablaremos en la resolución de las preguntas de la letra sin carrete. Primera pregunta, ¿cómo hago para pactar una cuota de alimentos y qué pasa si me la incumplen? Como ya lo mencionamos, entonces usted pacta la cuota en el momento del divorcio o mediante una conciliación, en un centro de conciliación, una comisaría de familia. No se le olvide pactar tanto la cuota como la custodia, como la regulación de visitas y las condiciones de la visita del menor. Eso no se agota solamente en los alimentos, usted tiene unas obligaciones, unos compromisos de tipo emocional todavía con ese menor, producto de ese vínculo familiar que tuvieron. Entonces tiene que visitarlo, debe darle acompañamiento, cariño y todas esas cosas bonitas como cuando eran una familia feliz. Así le pacta una conciliación y si no hay conciliación, el juzgado. Ahora, ¿qué pasa si le incumplen? Pues ese papelito de la conciliación o esa sentencia del juzgado, pues ¿usted qué hace? La lleva a donde un abogado que sepa de familia para que inicie algo que se llama un proceso ejecutivo, que es que ya no es para que digan cuánto tiene que dar alimentos, sino para que pague. ¿Y cómo paga? Pues con los bienes que tenga. Entonces le pueden embargar, si tiene un carro, que le embarguen el carro, si tiene una casa, que le embarguen la casa, y clave en estos procesos el embargo de los salarios. ¿Sí? Entonces resulta que usted no sabe si él tiene casa, si él tiene carros, pues usted a dónde trabaja, y más o menos tiene idea por su inteligencia de cuánto se gana. Entonces usted le dice al juez, mire, este señor trabaja en este lado y gana tanto, por favor embárguele el salario. Entonces, ese embargo de salario, el juez le dice al jefe, señor jefe, señor empresa, embárguele el salario a este tipo porque no ha pagado alimentos. ¿Y hasta cuánto le puede embargar? Hasta el 50% de cualquier tipo de salario. Si se gana 10 millones, ¿le puede embargar 5? Sí. Si se gana el mínimo, ¿le puede embargar la mitad? Sí. ¿Por qué? Porque la ley así lo permite. ¿Para qué? Para cubrir un interés superior que es el del menor. Entonces, señor que me escucha y debe cuota alimentaria, puede pasar que un día de quincena usted muy feliz
vaya a sacar dinero, ingrese su tarjeta y diga, oiga, pero esta gente se equivocó porque me pagó menos. Y vaya al área de recursos humanos y diga, ¿qué pasa? ¿Por qué me pagaron menos? ¿Qué error cometieron ustedes? Y le digan, no señor, no es un error. Es que el juez mandó a decir que por favor le retuviéramos el 50% porque usted debe alimentos. Entonces, pilas, porque ese proceso puede empezar sin que usted sepa siquiera. Ya cuando se está enterado es que ya le quitaron el dinero. Bien, ese es un camino, que es cuando usted quiere que pague. Pero si a usted no le interesa el dinero, sino que quiere que pague, entonces hay otro camino, que es el camino de la justicia penal. Sí, señor, la sustracción o el no pago de alimentos es un delito. Y como delito, a usted lo pueden enjuiciar y darle una pena privativa de la libertad, es decir, cárcel. Sí, ¿cuánto da de cárcel ese tema? De 2 a 6 años, dependiendo de las circunstancias. Entonces vamos a poner el ejemplo. Usted tuvo algún tipo de relación con una persona, habitual o ocasional. Producto de esa relación, que usted ni siquiera sabe, hay un niño. Esta persona lo llama o la llama insistentemente y le dice, oiga, mire, responda, y usted no responde y se pierde, se hace loco, cambia de teléfono, cambia de lugar de vivienda, etc. Un buen día lo dejaron de llamar. Pasan 5 años, 6 años y usted nunca volvió a saber de ese tema. Pero un buen día usted decide irse de viaje. Digamos que llega al aeropuerto, tiene vacaciones paguitas en Cancún, se va con toda la familia y llega a inmigración y le dicen, señor, sus documentos. Usted presenta sus documentos y le dicen, acompáñenos. ¿Usted qué piensa? Uy, me cogieron con droga. No, tranquilo, no es eso. Es que si usted tiene una sentencia, no lo dejan salir del país y una vez lo esposan y se lo llevan porque puede que ya tenga una condena por alimentos. Sí, sin que usted sepa. Cree que no pasa, pasa más de lo que usted cree. Personas que no dejan salir del país, personas que de una vez lo llevan a prisión. ¿Por qué? Porque tiene una condena de alimentos en su contra. ¿Y cómo hacemos para quitar esta condena? La única opción es pagando o que la persona que puso la denuncia la retire. Pero adivine, no lo va a hacer. Ah, no, pero eso no me va a pasar a mí porque es que yo no cojo avión. No, tranquilo, eso le puede pasar en cualquier lado. En un retén subiendo de Melgar en un puente, en una batida en Transmilenio, en cualquier lado le puede pasar. Así que no se confíe y tenga en cuenta que cuando estas obligaciones están abiertas es mejor cerrarlas de alguna forma, teniendo un compromiso y obviamente cumplirlas. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Fijaron una cuota alimentaria para mis hijos, pero yo me quedé sin trabajo. ¿Puedo cambiarla? Y la respuesta es sí. Existe un proceso en el cual uno puede modificar la cuota alimentaria que da al menor. Este proceso puede ser nuevamente de común acuerdo o puede ser ante un juez y atiende a las nuevas circunstancias que usted tenga. Entonces, si usted tenía un trabajo en el que ganaba 8 millones y era el gran gerente y estaba pasando 2 millones de pesos, pero se quedó sin trabajo y ahora consiguió un modesto trabajo de 2,5 millones de pesos, pues usted no puede seguir físicamente pagando los 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues solicitarle a la otra persona que lleguen a un acuerdo para modificar la cuota. ¿Que esto modifica las condiciones de vida del menor? Claro que las modifica. No podemos seguir manteniendo un estándar de vida si usted no tiene la capacidad económica para seguirlo apoyando. Recuerde, el menor, la obligación va hasta los 18, cuando cumple la mayoría de edad, pero si está estudiando, la obligación va hasta los 25 años. Otra pregunta que nos hace. ¿Es posible que un padre le pida alimentos a sus hijos? Y si es así, ¿por cuánto? La respuesta ya la hemos mencionado, efectivamente los padres pueden pedir alimentos a sus hijos, es decir, que los hijos le ayuden a su subsistencia. Normalmente de esto no se habla, pero es muy frecuente que los padres estén en una situación muy difícil y que necesiten ayuda de sus hijos. La idea es que si usted tiene hijos, pues los hijos son el seguro de los padres y los hijos ayudan a los padres, pero raras veces ocurre que el hijo hasta se olvida del papá y entonces, o de la mamá, y entonces no les das ayuda voluntaria. Los papás tienen la herramienta a través de los juzgados para que los hijos se les fije un apoyo, una ayuda para su manutención. Desde luego, si no tienen bienes, desde luego, si tienen una necesidad apremiante que no puedan superar por ellos mismos. Lo que pasa es que en esta sociedad generalmente los padres, por algún sentido que todavía no logramos entender, no lo hacen, pero que tienen las herramientas para hacerlo, las tienen y que pueden valerse de ellas para que sus hijos lo apoyen, sobre todo cuando llegan a la vejez, pueden hacerlo.
Como esta es la letra sin carreta, recuerde que usted puede consultar todo esto que le estoy diciendo a través de las normas que lo reglamentan. Y aquí está, Constitución Política, artículos 13, 42 y 43. Código Civil, artículos 411 al 427, el decreto 2820 de 1974, la ley primera del 76, el decreto 772 de 1975, la ley 1098 del año 2006, tiene un montón de artículos, les voy a mencionar 24, 111, 130 y 134, así como normas del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 154 y 156, y la ley 1181 del 2007, entre otras. Allí están consignados todos los argumentos jurídicos o legales de los que estamos hablando acá. Recuerden, esto es la letra sin carreta. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @abogado Eduarlenis Torres en Facebook, @EduarlenisT en Twitter y @EduarlenisT en YouTube, o buscarnos como la letra sin carreta. Propónganos temas, ayúdenos a seguir construyendo esta pedagogía sobre temas jurídicos que nos interesan a todos. Hasta la próxima.